Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos. Vamos a iniciar esta actividad de los lunes en el espacio de Cábala. Siempre comenzamos con una meditación. En pantalla está la estructura del alineamiento. Nos sentamos cómodos, con la espalda recta, aflojamos las tensiones del cuerpo, enfocamos la atención en el entrecejo, cerramos los ojos y realizamos tres respiraciones lentas, suaves, uniformes y profundas, inspirando y exhalando por nariz. Comenzamos. Tenemos tres veces la palabra sagrada Om. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheswara, Gurur Sakshat
Para Brahma Tasmai Sri Gurave Namaha. Namaskarams, Master. Namaskarams, Master. Sí, vi. Namaskarams, Master. Sí, vi. Namaskarams, Master. Sí, vi. To your lotus feet. Sintiéndonos un canal de la energía divina, juntos y como grupo recitemos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres,
Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que el Señor retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro, que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Desde el avatar de síntesis, que está aquí, que descienda su energía a todos los reinos y eleve a la tierra hasta los reyes de la belleza. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plano en la tierra. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plano en la tierra. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plano en la tierra. Lentamente y luego una respiración suave y profunda, inspirando y exhalando por nariz, retomamos la percepción habitual. Nos disponemos que ahora Yami va a entonar el Ana Bekoch antes de continuar con el texto de Sabón. Yami, cuando quieras. Sí, buenas noches a todos. Vamos a llevar la atención al entrecejo y a conectarnos nuevamente con la respiración y a salmodiar el Anabecoaj. Ana, Anabecoaj, Gedulat Yemincha, Tatir Tzerura. Kavel Rinat, Amchasuk Venu, Tarenu, Tarenu Nora. أنا בכוח גדולת ימינך תתיר צרורה. קבל רינת עמך סגפנו תרנו נורא. נא גיבור דורשין יודך כבבן שומרן תרן רחמי צדך. תמיד גומלן חסין קדוש, חסין קדוש ברוב טובך נאה לדתך.
יחיד כאל ימנך פדה, זוכרי קדושתך, שבתנו קבל, ושמע שקתנו, יודע תעלומות. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. 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 Amén. Listo, Seba. Ok, Bienvenidos a muchas todos. gracias. Bueno, vamos a continuar entonces con el estudio del libro de Introducción a a la Cábala de Mario Sabán, que es una tesis doctoral en psicología. Estamos en el punto 15, si no recuerdo mal, que era extenso, como verán, leímos bastante en relación a este punto, y tenía que ver eh, el punto 15 de entre la relación de la Binah, la Jokmah y el universo de Yetzirah, ¿no? Nosotros sabemos que la mística judía enmarca el estudio del hombre eh, dentro de una mirada cosmogónica, ¿no? El microcosmos en función al macrocosmos. Y en ese contexto, el universo de Yetzirah es el que tiene relación con el aspecto psicológico del hombre. Hay distintas contracciones del infinito, y cada una de esas contracciones está asociado a un universo, un estado de conciencia, y el cuarto universo, el de Yetzirah, se vincula en el nivel del alma, de Ruach, y el aspecto psicológico del hombre. El hombre tiene un aspecto, una herramienta, un vehículo para manifestarse o tener su experiencia en cada uno de sus universos, ¿no? Entonces sería como un nivel del alma. El nivel del alma que le corresponde a Yetzirah es Ruach y tiene que ver con la dimensión psicológica. Habíamos estudiado el árbol de la vida, antes las 10 dimensiones en relación a este universo de Yetzirah de la formación, y en el punto 15 veíamos cómo la mística judía lo ponía Mario Sabán en relación o comparándolo con distintas líneas de la psicología. La de Freud, la de Jung, se nombró a otros psicólogos, Maslow y demás. Trabajamos entonces toda esta primera parte, que ahora no la voy a repetir, por eso la trabajamos en dos reuniones. La primera leyéndolo y la segunda haciendo los comentarios de los distintos fragmentos que consideramos importantes. Y no habíamos terminado. Habíamos dejado acá, en la última página, digamos. Así que lo que vamos a hacer es encarar eso y después continuar con la lectura. Si hay alguna duda, algún comentario, algo que haya quedado pendiente de la reunión pasada, aprovechemos ahora para hacerlo. Y si no, bueno, arrancamos entonces con ¿Querés que lo vuelva a la leer? relectura. Sí, veamos esta, a ver si hay alguna cuestión A ver si tienen alguna duda. Sí, por supuesto. que quieran plantear. Recuerden que esto queda siempre grabado, pueden recurrir al material en la página bueno, más que nada la página es el canal de YouTube y en el grupo de WhatsApp hacer consultas, también ahí se comparte información complementaria a lo que leemos y vamos comentando. Bueno, dado que no hay comentarios ni dudas y que todos entonces tenemos claro al menos la estructura del árbol de la vida, que como aconsejé está bueno armarla y tenerla cerquita para saber de qué estamos hablando cuando vayamos haciendo los comentarios. Entonces ahora sí, Yami, vamos leyendo y ir compartiendo reflexiones en la medida que determinás los puntos o algunas dos, tres frases seguidas, vamos viendo. Ok. Bueno, a partir de la existencia de un CLI subjetivo, debemos trabajar no solo para la ampliación de nuestra subjetividad, sino para la ampliación del CLI general cosmogónico.
Si la teshuvá, como concepto de perfectibilidad constante, representa la expansión de mi cli subjetivo, el Tikkun Olam representa el cli general de todas las manifestaciones de las energías existentes dentro del vacío. Aparentemente, el camino tendrá que ser el recorrido radical de la dualidad, de la conciencia-existencia para llegar a una conciencia divina, es decir, a la sensación de Keter. Espera, vamos a hacer un punto ahí, porque él aparentemente, según mi criterio, tendrá que estar un punto aparte, porque pasa otro, no habla Sí. exactamente de lo mismo que en las oraciones anteriores. Así que vamos a hacer el punto ahí en vacío y después retomamos con lo que sigue y con los comentarios pertinentes a cada fragmento. Entonces, en función a esto, primero que leyó Yami, hay cosas interesantes. Nosotros recordamos que Kli es el recipiente, ¿no? El Kli subjetivo, digamos, podría ser el recipiente, la capacidad que tiene cada uno de procesar información, de hacerse consciente de la luz que desciende del alma, desde otra mirada podría ser, y en la medida que esa capacidad se expande, se amplía, lo cual implica todo un proceso de purificación de los vehículos, de alineamiento e integración de esos vehículos y de contacto con el alma, ¿no? O la... eh, ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen alma en el aspecto alma en el nivel del universo Neyama, zodiacal que no me sale? La Neyama. Neyama. La Neyama sería el equivalente al alma en la teosofía, en Budimanas o en la nomenclatura del maestro tibetano. Entonces, en la medida que preparamos el cáliz, el cli, el verbo, la luz del alma, puede manifestarse. Si- Eso implica estar todo el tiempo trabajando sobre sí mismo para ampliar esa capacidad subjetiva y que el nivel es cada vez más amplios y ricos de luz encuentren en nosotros expresión. Y fíjense acá que es interesante porque en la medida que eso acontece, es decir, que expandimos nuestra conciencia, que es otro modo de decir la ampliación del cli, podemos también colaborar en la rectificación del mundo. O sea, en la medida que expandimos nuestra conciencia y nos rectificamos a nosotros mismos, el ticún personal, estamos colaborando con un trabajo colectivo, es decir, el Tikkun Olam. Expandimos el cli de la humanidad para que más luz descienda. ¿Mm? Entonces, no hay no al estar dentro de un marco cosmogónico, en el misticismo judío, como todas las tradiciones esotéricas, no queda el trabajo personal aislado de, el resto de la sociedad o del planeta. Fíjense esto, que a diferencia de lo que proponen las distintas líneas de psicología, que en el mejor de los casos mejorará, o sea, tendrá sus beneficios en la medida que trabajamos en nosotros, tendrá sus beneficios también en nuestra familia o en nuestros contextos más inmediatos. Acá no solo plantea eso de la mística judía, sino que lo lleva más allá y como uno es toda la humanidad, parafraseando a Krishnamurti, uno es el mundo, y la mística judía lo considera así, igual que el esoterismo, rectificándose a sí mismo, se está en conexión con el plan general y colaboramos entonces ayudando a toda la vida. Por eso el más grande servicio que se puede hacer es el perfeccionamiento. Y el primero es el perfeccionamiento de uno mismo, porque así vamos a ofrecer algo mejor a los demás y vamos a colaborar entonces con la transmutación de todas las impurezas que, que el karma colectivo tenga todavía que ser transmutadas. Bueno, dicho esto, no sé si hay alguna duda, alguna cuestión que quieran agregar. Veo que levantaron la mano. ¿Quién levantó la mano? ¿Quién va a ser? Vos. Bueno, está bien. Sí, porque justo hoy estaba preparando el Zoom de mañana de alquimia y me topé entre 10 libros que tenía en la mesa buscando sobre el Opus Magnum, sobre la Tanor interior y todo eso, me topé
con un concepto de la simbología hermética que habla del vaso, el hombre como vaso alquímico. Y tiene que ver justamente el Cli con esto, ¿no? Que es como un vaso que recibe agua. El Cli es lo que da límites a la luz para que se pueda percibir. Y en el Tanya, en el capítulo 36, se explica que el alma animal y el cuerpo mismo funcionan como Cli, instrumentos que pueden refinarse para hacer morada a la divinidad. Entonces, es un recipiente que contiene una cualidad divina específica. Gesed es el cli del amor, Geburah el cli del rigor o la justicia, Tiferet de la armonía, de la belleza, y así sucesivamente, ¿no? Y justo, bueno, hoy me topé con este concepto que yo lo tenía con otros nombres, pero en la época medieval se usaban, de acuerdo al maestro alquimista, se usaban diferentes conceptos. Y lo voy a leer un cachito, ¿puedo? Un poquito. ¿Se Dale. puede, Seba? Sí, sí. Dice, el recipiente hermético o huevo filosófico que contendrá los componentes básicos, azufre, mercurio y sal, y dentro del cual se efectuará el casamiento alquímico, es de cristal, con lo cual se revela su naturaleza sutil y se lo ubica en el chakra solar. Entre los taoístas es llamado Tantien, el caldero, y entre los budistas Zen es el centro Jara, mar de energía. En las técnicas incaicas, en el Cusco, se le llama ombligo del mundo, del Intihuatana, lugar donde se ata el sol, donde se realiza la conjunción de las fuerzas del Padre Cielo Pachamacac, no, Pachacamac, y de la Tierra Madre Pachamama. En el método alquímico llamado vía seca, por contraposición, la vía húmeda o tradicional, el recipiente hermético es reemplazado por un crisol. Entonces dice, frente al ombligo por delante y a los riñones por detrás, en el centro está el verdadero crisol de oro. Este es el lugar de la respiración verdadera, Lian Sang Nui. Esto es un comentario taoísta. Entonces dice, los recipientes en alquimia operativa deben ser de material que no reaccionen químicamente. Bueno, acá ya habla de lo que es el laboratorio, ¿no? Pero justamente la evolución del preparado en su interior y en la etapa final del anigredo, el recipiente levanta mucha presión, por lo que probablemente fuera de cobre o bronce. Aún así, muchos crisoles se rompen. Bueno, hago una comparativa con el cli, ¿no? Porque acá dice que también se ubica en el chakra solar y hay todo un enlace de correspondencia. Pero el cli se transforma también en clipot cuando éste está sobrepasado o denso, ¿no? Clipot en su aspecto plural, ¿no? Literalmente significa cáscaras, cortezas, inclusive se lo compara con la piel de la serpiente. En la cábala luriana, el Arizal dice que las clipot son las fuerzas de ocultamiento que rodean la luz y la encierran, impidiendo su revelación, hasta que se rompen. Así como la fruta tiene la cáscara que la protege o la cáscara de la cebolla, eh, hace una representación similar para que podamos entender cómo funciona el clipot. La luz divina está cubierta por clipot. Pueden ser protectoras o pueden ser dañinas, porque recordemos que se forma también a través de la biná, ¿no? Es lo que da contención. Son los velos de conciencia que permiten el libre albedrío. Entonces la luz se oculta para que el hombre la redima. No, y bueno, eso nada más por ahora. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, entonces continuamos. Ahí marqué el próximo párrafo, Yami. Un poquito más, sí, pero hasta ahí estaría bien. ¿Querés leer? Hola, hola. ¿Se me escucha? Yo no te estoy escuchando acá, a ver, pará. No sé qué, se me cortó el audio. ¿Los demás me ¿Querés? escuchan? Sí, se escucha muy Sí, bien. se escucha bien. Yo Ah, te ok. escucho A desde mí el eso que teléfono, pero no leíste me desde la hace, computadora. eso que leíste, ¿sabés que me recuerda a la tabla esmeralda?
Sí, sí, Es está como, asociado porque tiene que ver con la claro, simbología hermetista. Hermética. Bueno, recuerden, ya que habló Yami de eso, que mañana el grupo propone una nueva actividad vinculada a la alquimia, así que están todos invitados. O sea, no se pueden quejar, tenemos todo tipo de actividades, ¿eh? Astrología, cábala, alquimia, curación, rituales, tratados sobre el fuego cósmico, doctrina secreta. Así que si no aprendemos con todo lo que estamos estudiando, no aprendemos más. Bueno, el próximo párrafo, si querés, Yami. Bueno, dice, el único modo de reintegrarme dentro del orden general cosmogónico será mi propia desaparición subjetiva, siendo esto una imposibilidad real en el campo material. Sin embargo, la conciencia subjetiva se resiste a dicha reintegración, la muerte física o energética. Conciencia, al ser consciente de la existencia, desea continuar existiendo en términos subjetivos. A partir de la existencia de la autorrevelación de la conciencia, no tenemos más alternativa que vivir dentro de la dualidad, porque la dualidad es producto de nuestra propia conciencia y de la duplicidad estructural objetiva entre el vacío y el Ein Sof. Sin embargo, a pesar de que tenemos que existir constantemente dentro de una dualidad permanente, nuestra conciencia puede operar dentro de la realidad con conciencia Aleph, donde percibimos la realidad objetiva como si la conciencia no nos pondría en una posición dual. Los niveles más altos, elevados de nuestra alma, Hayá y Yehida, pueden operar en las máximas unificaciones posibles en dirección al Ein Sof, porque sabemos que en la dualidad existe una esencia sustancial de sentido que une ambos polos de la dualidad. ¿Qué significa realmente la conciencia Aleph? Hasta ahí Si podríamos dejar. percibí. Bueno, Ok. retomamos con la lectura para no ser tan largo. ¿Algún comentario? ¿Alguna reflexión a compartir? Porque está planteando el camino, aparentemente, que tenemos que recorrer desde cierta perspectiva, tiene que ver con esa dualidad, ¿no? Eh, me gusta, no me gusta, bueno, malo. Y lo que propone la mística judía, en este caso, el camino del discipulado en general, es la trascendencia de esa dualidad y descubrir la unidad subyacente, ¿no? Esa conciencia divina en la que habla acá y tener la sensación de Keter, que nunca es algo una meta fija, sino es un movimiento, ¿no? Eso tengámoslo en cuenta. Siempre es un movimiento, puede haber un nivel de realización, pero siempre hay más por descubrir y por crecer. Esto como una primera idea. Dice que el orden general cosmogónico sería mi propia desaparición, o sea, subjetiva. Plantea que eventualmente esa dualidad puede ser superada desde la ilusión yo versus el mundo, trascendiendo ese nivel de conciencia que implica sentirme diferente o a lo demás, y podría entenderse eso como una desaparición subjetiva, ¿no? O sea, el yo que se integra a la totalidad, la gota que se funde en el océano. Y esto podría ser entendido, tal vez traducirse como una muerte física o energética. Pero no necesariamente es así. Y dice, porque podemos estar en el mundo, es decir, en la dualidad del mundo, como decía Jesús, sin ser del mundo, y tener esa conciencia de unidad, esa conciencia Aleph. Porque la manifestación en sí es la ilusión de la dualidad. Entonces, Maya es el sentido de que hay algo diferente a la Ein Sof, a la ilusión, a lo infinito. O sea, ese es el engaño original de toda otra dualidad.
¿no? Entonces, dice que esa dualidad inicial, en, en otras líneas esotéricas lo podemos llamar Maya, es producto de la propia conciencia que emerge en una estructura donde está el vacío y el Ein Sof, como una aparente contradicción, ¿no? El Ein Sof, lo infinito, eventualmente dice que se restringe a sí mismo y genera un vacío, y en ese vacío la manifestación va a tener su posibilidad de expresión. Pero es una contradicción eso mismo a la esencia del infinito que es el Ein Sof. Pero no obstante, es el modo de entender una aparente limitación, una temporalidad en lo que es absoluto e ilimitado y atemporal, es decir, el Ein Sof. Dice, sin embargo, a pesar de que tenemos que existir constantemente dentro de una dualidad permanente, porque la estructura, la manifestación genera esa apariencia de dualidad, nuestra conciencia, la esencia que somos, puede operar desde esa unidad, a la cual llamamos conciencia Aleph o conciencia divina, ¿no? Y no caer en los vaivenes inherentes a la identificación con el mundo. Si yo estoy identificado con el mundo, soy yo versus el mundo, y todas las otras dualidades le son inherentes a esa primera aproximación. Y el conflicto, evidentemente, también le es inherente. Entonces, en los niveles más altos elevados de nuestra alma, hay esencia, hay lo más esencial de lo que somos, esos niveles más altos del alma que llama acá, que podemos entenderlo como la tríada espiritual en las otras tradiciones, o la mónada, y acá lo llama Hailá, Hayaj y Hidá, que son dos niveles del alma que están vinculados al universo de Axilud y el Kadmon, es decir, aquellos matrices informacionales, los primeros dos universos, en donde todavía el espacio y el tiempo no se organizó, ¿no? Está más allá del nivel del alma, de la Neyamá, o sea, más allá. Son 5 niveles, la Neyamá es lo que nosotros entendemos como alma humana. Bueno, estos dos niveles es trans alma humana, o sea, hay una conciencia de unidad en la que se va profundizando en los universos de la emanación y el Lada Camón, el prototipo inicial, en donde también tenemos, porque la esencia en eso somos, según la Cábala, los dos niveles del alma que acabo de nombrar, ¿no? Entonces se puede operar desde estas máximas de sentido de unidad y, y permitir que el Ein Sof trabaje a través nuestro, aún estando encarnados. Es decir, la dualidad ya no nos condiciona porque esa unidad subyacente, que es la verdad, lo real, rige por la conexión interna descubierta nuestra existencia. Y eso entonces es la conciencia Aleph. Están en el mundo, en la dualidad, sin ser del mundo, porque reconocemos, vivimos, experimentamos la conciencia Aleph, la conciencia divina, la unidad, como realidad. Y lo real, en términos esotéricos, es lo que no tiene comienzo, no tiene fin y no varía. ¿Sí? Lo que efectivamente existe. Bueno, dicho esto, veo que levantaron la mano, así que Yami. Bueno, sí, nada, quería comentar sobre la conciencia Aleph. Es un concepto que, bueno, que los Macubalín desarrollaron tanto en el Sefer Yetzirah como en el Tanya y el Zohar, y, y tiene que ver con la formación, ¿sí? La Aleph, fíjense que la Torá, que son los 5 libros del Pentateuco, como lo conoce el cristianismo, no empieza con la Aleph, empieza con la Bet, Bereshit. Entonces, ¿por qué? Porque Aleph es una conciencia Sod, una conciencia oculta, secreta. Esto es porque está formada por 3 letras también, ¿sí? 2 Yud, ¿sí? Y una Vav en diagonal. La Yud superior representa el mundo subjetivo, lo infinito, y la Yud inferior representa el mundo manifestado, el mundo material, el mundo finito.
tiene el valor del tetragrama. Así que de alguna manera revela que la unidad está contenida en la pluralidad divina. En el Sefer Yetzirah dice que el Aleph es la madre del aire, Ruach. El aire es invisible, pero es el vehículo del aliento y la voz. Así, Aleph representa el espíritu inmanifestado que sostiene todas las letras, pero que por sí mismo es transparente. También describen a la conciencia Aleph como el estado de percepción que une los opuestos, Ayud superior con el mundo oculto, el Or Ein Sof, y la Yud inferior con el mundo revelado, Malhut. La Bat diagonal es el canal de conciencia que une cielo y tierra, raíz y fruto, oculto y revelado. De ahí la conciencia Aleph es la capacidad de mantener unidos simultáneamente los opuestos. El Zohar 1, 2a enseña que Aleph representa al Adán Kadmon, al hombre primordial, el arquetipo de toda la humanidad y del cosmos. En ese sentido, conciencia Aleph es el estado del retorno al hombre primordial antes de la fragmentación de las Sefirot. En Midrash Otiot, el Rabí Akiva dice, cuando las letras fueron ante el Creador para pedir ser la primera de la Torá, fíjense que las letras tienen una esencia, según el Midrash. Tienen una esencia con voz y con voto, ¿no? A pedir ser la primera de la Torá, Bet fue la escogida para Bereshit. Aleph, humilde y silenciosa, no reclamó nada. Hashem le dijo, tú serás la primera de los 10 mandamientos, porque empieza, Anoji, yo soy, comienza contigo. Aleph se asocia con la humildad y el silencio que contiene todo. En el Tanya, el capítulo 20, dice, el Baal Hatania explica que Aleph simboliza la palabra divina que da vida a los mundos, pero en su raíz es silencio, porque la voz divina está más allá de toda expresión. El Aleph de Anoji es la esencia incognoscible de Dios que irrumpe en la revelación. Y el Arizal dice, Aleph corresponde a Keter, el punto antes de toda emanación, y al mismo tiempo a la conexión entre Keter y Malhut. Por eso los Makubalín, los cabalistas, dicen que no es una letra entre letras, sino la raíz Sod, la raíz secreta de todas ellas. Aleph es la puerta de la iniciación. Los cabalistas enseñan que meditar en Aleph abre la conciencia al origen antes del tiempo, a la simultaneidad de los opuestos, al punto de equilibrio entre el cielo y la tierra. Por eso Rabbi Nachman de Breslov decía que quien contempla Aleph se conecta con el misterio de nada, Ain, porque Aleph no suena y sin embargo todas las letras dependen de ella. La conciencia Aleph en el ser humano es el estado en el que la mente retorna a su raíz primordial. No es pensamiento discursivo, biná, ni intuición fragmentada, jojomá, sino silencio lleno de luz, donde lo uno y lo múltiple se reconocen mutuamente. Zohar 2.25 dice, Aleph es el misterio de la unidad, superior e inferior unidos como uno solo. ¿Estás ahí, Yami? Sí, ya terminé. Ah, avísame, porque no sé si te quedaste sin micrófono. No, ya terminé, me quedé en silencio nada más. Porque yo Ah, me quedo ok. con la cabeza explotada y detonada con. Pues me encanta, ¿no? Entonces es como que me quedo Bueno, ahí en estado de ahora el contemplación. texto amplía un poco más sobre la Aleph y bueno, vamos a leerlo. Ahí marqué lo que está en celeste, cuando quieras. Sí, bancame que no lo encuentro en el libro. Mm, Bueno, lo leo desde acá, no importa. Dice, si percibimos detenidamente el símbolo de la letra Aleph, podemos ver que en su interior existen dos letras Yod, una superior y otra inferior. Por lo tanto, la conciencia Aleph es, por una parte, la conciencia de unidad y la simultánea aceptación de la dualidad potencial. Por otra, porque si ya soy capaz de percibir la Aleph,
es que existe un mundo inferior, la Yod inferior de la letra Aleph, que puede percibir el mundo superior, la Yod superior de la letra Aleph. Acá. Pero si Keter, Porque que- después ya va Keter y habla de Spinoza, ya como que tendría que estar también un punto aparte. Esto suma a lo que vos ya comentaste y se compartió ayer en el grupo información al respecto de la LEF. No sé si lo pudieron ver en el grupo de WhatsApp, en donde está la LEF, la letra, y ven que tienen un punto iod. Si van al grupo de WhatsApp, van a tener la imagen. Súmense a los que no están en el grupo de WhatsApp, porque nosotros seguimos trabajando en la semana en ese grupo, ¿no? Compartiendo la grabación, compartiendo la lectura, o sea, los fragmentos que se leyeron del libro, y también subiendo información complementaria. Y entre ellos, ya lo habíamos puesto antes, pero lo volvimos a mandar ayer, porque tiene que ver con lo que estamos trabajando hoy, es la gráfica de la letra Aleph. Aleph es la primera letra del alfabeto, o sea, la unidad subyacente, a partir de la cual todas las otras, la diversidad emerge. Entonces la diversidad tiene como base esa unidad. Y si vemos la grafía, bien dice acá que tiene como un punto arriba, una línea y un punto abajo, ¿no? Y ahí le da al punto de arriba, por decir un modo, que la letra iod, que vale 10, a la línea que divide, la letra Vav, ¿no? Lo relaciono con la letra Vav, que vale 6 y la Iod de abajo, que es la que señala acá el mundo inferior, que vale 10. Si nosotros sumamos 10 más 6 más 10, tenemos 26. 26 también es el número que le corresponde al tetragrama. Tetragrama son, digamos, las cuatro letras que representan el nombre de Dios. Y esas cuatro letras, digamos, involucra un montón de información y están asociados a los distintos universos, a la construcción de lo infinito en esos universos. O sea que el Aleph, al tener el mismo valor numéricos, porque cada letra tiene un valor en gematría, y en este caso habría tres letras escondidas en la gráfica en la forma de dibujar es Aleph, entonces involucra el número 26, tiene el mismo valor que el tetragrama, es decir, el nombre de Dios está sintetizado en la letra Aleph. Eso es interesante. Con toda después el desarrollo que se hace en la cábala del tetragrama. Entonces, fíjense cómo surge toda esa semilla original que es la primera letra. Y es interesante también acá cómo lo superior y lo inferior encuentran correspondencia. La ley de correspondencia está bien presente en la letra Aleph. Y dice que la iod inferior y la iod superior, cuando esto existe, o sea, cuando están ahí, es porque estamos en la manifestación, porque podemos darnos cuenta de ese vínculo. No sé si lo llegan a entender esto. Vamos a releer Sí, para Sebas, profundizar. también quiero recordar que hay tres aspectos superiores a Keter, y fíjense que todos empiezan con Aleph. Está primero el Ain, después está el Ain Sof, y después está el Ain Sof Aur, o el Ain Sof Or, ¿sí? Y todos empiezan con la Aleph. Ahí ya nos está Que dando son tres niveles de reconocer una ese pista. infinito, ¿no? A ver, ahí encontré una imagen, la voy a compartir. Bueno, y Ahí puse yo algunas imágenes. mientras comento esto, dice la conciencia Aleph es, por una parte, la conciencia unidad y simultáneamente, fíjense, porque está la iod inferior, conciencia de la dualidad, ¿no? Y puedo darme cuenta, o sea, soy capaz de percibir la Aleph, la unidad, y ser consciente de esa unidad en la medida que existe la manifestación. Porque en la existencia pura, en donde no despierta todavía la conciencia, no hay quien se dé cuenta. Es solamente en un segundo estadio cuando la conciencia despierta y encuentra un vehículo para reconocerse, que comprende y advierte la existencia pura subyacente. Entonces, es en el segundo momento que se puede dar cuenta de lo atemporal, en donde la conciencia está fundida en lo absoluto. Entonces la manifestación, esa dualidad en donde está lo superior y lo inferior conectado y dando cuenta entonces
que la unidad subyacente siempre está presente, le permite, favorece o trae la posibilidad de tomar conciencia de la existencia. Porque si no, no habría existencia, pero no habría posibilidad de tomar conciencia de la existencia. Entonces, la manifestación permite tomar conciencia de esa existencia temporal pura e infinita. Por eso, el juego dual que contiene la unidad subyacente en la grafía, o en la gráfica, en la modo de dibujar a la letra Aleph. ¿Me pudieron seguir? ¿Se entendió? Sí. Sí, también es una de las tres letras madre, ¿no? También que está representado en las triadas del árbol sefirótico. En el Sefer Yetzirah dice las tres letras madre, Aleph, Men y Shin, forman la enigmática palabra Emesh también, que Emesh significa noche o denota impenetrable oscuridad, tiniebla, yermo, desolación, ¿sí? Tiene que ver, ahí también hay cierta dualidad. O por lo menos así la percibimos, ¿no? Porque nosotros percibimos el vacío, pero no es vacío. Bueno. ¿Alguna duda, algún comentario, algo para agregar? Sí, yo quería leer algo que hizo el Sefer Yetzirah, pero no lo estoy encontrando ahora. Después, en tal caso, se los paso. Ok. ¿Quieres que Seguimos siga? leyendo, sí. Alguien habló. Alguien habló, no sé quién preguntó. ¿Tienen alguna pregunta o quieren hacer algún comentario? Bueno, sigo con la lectura. Dale. Dice, está en Malhut, se puede cometer el error de Spinoza de confundir a Dios con la naturaleza. ¿Y por qué motivos Spinoza se equivocó aquí? Simplemente porque confundió a Keter con el Ein Sof. Si Keter es el vacío donde se manifiesta la totalidad divina, no es el Ein Sof en sí mismo. Lo que dijo en realidad Spinoza se deriva de la concepción mística judía, donde la Shejinah se encuentra dentro de la realidad material. Spinoza confundió entonces la Shejinah, la manifestación del Ein Sof, dentro de la materialidad, con el Ein Sof en cuanto a una totalidad absoluta e infinita, y esto lo llevó directamente hacia el panteísmo. Porque en realidad, cuando el misticismo judío hace referencia al concepto de Shejinah, se encuentra en una posición claramente panteísta. Sin embargo, cuando advertimos que la Shejinah es una parte fragmentaria de la manifestación del Ein Sof, realidad material, podemos comprender que el judaísmo no sea panteísta. De este modo, podemos decir que el misticismo judío redujo su concepción panteísta a la Sefirá de Malhut. Si Dios en la materia se encuentra representado por la Shejinah, el aspecto receptor femenino de la divinidad, entonces Spinoza tenía razón cuando afirmó que Dios es la naturaleza. Sin embargo, dentro del misticismo judío sabemos que la Shejinah es la manifestación de Dios dentro de la naturaleza, es decir, Dios es y no es la naturaleza. El Ein Sof entonces se revela dentro de toda la manifestación del vacío, pero se encuentra más allá de dicho vacío. Ahora bien, si el concepto de naturaleza de Spinoza abarcaría incluso a las energías cosmogónicas del Ein Sof, entonces estaríamos obligados a decir que son. El interrogante es, ¿a qué denominaba Spinoza como la naturaleza? ¿Al campo material dentro del vacío o a la totalidad de las energías infinitas y eternas en el nivel de Ein Sof?
Estos interrogantes quedan en suspenso en este trabajo que corresponde a un estudio filosófico futuro y que no se debe enmarcar en una obra de psicología. Bueno. Ahí habla ya, se pasa con Spinoza y que es más filósofo que psicólogo. Y bueno, le atribuye alguna connotación supuestamente que da Spinoza de Dios, que Dios es la naturaleza, y hace esa diferencia, ¿no? Entonces, Dios es la naturaleza si entendemos a la naturaleza como el equivalente de lo infinito. Si lo infinito no es la naturaleza es solamente su aspecto manifiesto, entonces Dios es eso y más, ¿no? Porque es aquello lo infinito. Creo que básicamente esa es la idea más importante. En esoterismo sabemos que lo infinito no tiene cualidad, o sea, lo absoluto no tiene cualidad, por eso es infinito. En todo caso, en su expresión dentro de la ilusión de Maya, podemos decir que incluye y sintetiza y se complementan los polos masculinos y femeninos, ¿no? El Adat Kadmon, el hombre primordial, involucra, o el Purusha, tanto el aspecto femenino de la deidad como el aspecto masculino. Si la naturaleza, desde otra mirada, no es el infinito y ni siquiera es toda la manifestación que incluye lo femenino y lo masculino, y decimos que solamente el aspecto femenino de la manifestación, entonces tampoco sería. Es Dios, pero no lo describe por completo, porque faltaría el aspecto masculino de Dios, que en su conjunción con el femenino permita al universo emanar, y además el trasfondo atemporal, sin cualidad o capacidad de descripción, porque cualquier cosa que se diga sería una limitación, a lo que llamamos Ein Sof, lo absoluto o aquello. Entonces hay que ver a los distintos niveles que se le puede atribuir a la palabra naturaleza, y desde ahí ver si es un aspecto, una manifestación de Dios, o Dios entendiéndolo en su dimensión profunda e insondable como lo infinito, no el Dios solamente de la manifestación. Dios de la manifestación podría ser Isvara, podría ser el Logos, pero eso es un aspecto de Dios vinculado al tiempo y a una expresión. El Ein Sof, lo absoluto, es la verdadera, a mi criterio, es lo que sería el verdadero significado, el verdadero sinónimo de lo que se entiende por Dios, en términos al menos esotéricos. Bueno, dicho esto, me parece que no perderíamos más tiempo en este párrafo y ya comenzaríamos con el punto 16. No sé qué opinan ustedes, como para avanzar un poco en la lectura. ¿Alguna duda, alguna reflexión antes de arrancar la lectura del punto 16? Veo que Yami subió varias cosas. No sé si querés leer alguna o se comparte en el grupo de WhatsApp. No, compartí la meditación Aleph tradicional que hacen los Makubalim. Bueno, leamos entonces el punto 16, que me parece que no es tan extenso. Podremos tal vez Dice, leerlo todo de corrido y después arrancar con los comentarios. dice las Sefirot como los 10 arquetipos objetivos de toda la realidad. El árbol de la vida es un organigrama que armoniza nuestra tendencia y que busca equilibrar nuestras pulsiones y energías. Mario Sá. Las fuerzas dimensionales arquetípicas de la Jojma son las Sefirot. En realidad, las Sefirot, dimensiones, son las raíces energéticas de todos los arquetipos. La Jojma es la matriz arquetipal de todos los arquetipos del inconsciente colectivo. Por ese motivo, los cabalistas han establecido diversas figuras arquetípicas en cada una de las dimensiones, Sefirot. Por ejemplo, en Malhut, la materialidad del reino, establecieron como arquetipo al rey David por su permanente vinculación con la guerra material y los instintos naturales. En la Yesod, la pulsión sexual y la relación con el entorno social. Establecieron como arquetipo a Yosef, debido a que fue sexualmente tentado
por una mujer egipcia y porque desarrolló su identidad dentro de la cultura egipcia y se mostraba exteriormente a los demás en su nexo social como un sub, siendo en su interioridad de origen israelita. El arquetipo de la dimensión de Od es Aarón, el primer sacerdote, ya que Od simboliza la palabra y Aarón, siendo hermano de Moshe, era quien hablaba con el faraón y controlaba las palabras, mientras que el arquetipo de la dimensión de Netzach, el lenguaje emocional, sería Moshe porque será quien comunique sus sentimientos interiores y exteriorice sus emociones, a pesar de ser muy malo para pronunciar las palabras, no como su hermano Aarón. El arquetipo de la Tiferet es Jacob o Israel, debido a que es el yo en su autonomía. Jacob, el tercer patriarca, tenía una identidad heredada de su padre Isaac y de su abuelo Abraham. Sin embargo, aún no era él mismo. No había encontrado su propio yo, encontrar su verdadera identidad interior, independiente de su familia, es cuando logra su autonomía, estructura su identidad. Y es de ese modo como Jacob se transforma en Israel. Por lo tanto, es interesante que el único arquetipo que se modifica es el de la Tiferet, el yo emocional o centro del yo entre lo mental y lo instintivo. Cuando Jacob se transforma en Israel, el mismo arquetipo que dependía de sus ancestros ahora pasa a tener una autonomía como sujeto. Ahora Jacob no creerá en el Dios de sus padres, sino que su relación con el Ein Sof será directa, es decir, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob se transformará en el Dios de Israel. El arquetipo que se corresponde con Geburá, la fortaleza o la disciplina, es el segundo patriarca, Isaac. Fue Isaac quien, siendo que iba a ser llevado al sacrificio, aceptó el mandato de su padre. Isaac conocía la conciencia de los límites, la severidad de Dios. La orden de Dios indudablemente no era misericordiosa, llevar al hijo a la muerte física, y es entonces cuando se establece la severidad de esta realidad, cuando aparece la misericordia de Dios, Gesed, y el Gesed será de Abraham, del primer patriarca. El arquetipo de la misericordia, Abraham, será quien siempre reciba a los ángeles en su campamento. Si seguimos subiendo por el árbol de la vida, encontramos como arquetipo de la Biná a Java, a Eva, porque es la mujer quien trae las almas al mundo y quien trae, además del nacimiento, la posibilidad de la muerte física. La Biná, que pertenece al mundo de la restricción, nos otorga una existencia limitada. A Eva le debemos toda nuestra existencia, porque nos ha traído al mundo. Todo ser humano ha nacido de una mujer, así que el entendimiento de la Biná nace con lo femenino, y con lo femenino nace la organización, y nuestros límites mentales, y nuestros límites reales. El arquetipo de la Jochma será Adam, el primer hombre, en calidad del arquetipo masculino, y su aparición será consecuencia de la contracción de la Biná. La Jochma, la sabiduría, poseía el arquetipo del Adam andrógino, cuando aún no existía la polaridad de la Bet. La sabiduría tiene relación con el mundo de la conciencia Aleph, porque donde todo se unifica. El Adán original se encuentra completamente unificado hasta que le seccionan su lado femenino para construir la Biná. El Adán real unificaba los aspectos femeninos y masculinos. En realidad, pertenecía más a Keter que a la Jochma, porque la Jochma se puede diferenciar en su arquetipo masculino a partir de la existencia de lo femenino, de la Biná.
A partir de la construcción de la Binah arquetípica, Adán, la Jochma, debe manifestarse en la realidad de la existencia, siempre abrazando a Java, a Eva, la Binah. Y como dice el Zohar, deben abrazarse en un abrazo eterno. Es pues sabio quien unifica todas las cosas y puede percibir la realidad como la percibió Adán en su perspectiva andrógina. Y finalmente el arquetipo de Keter, allí donde no existe ningún arquetipo definido. En Keter nos encontramos con la sorpresa de que allí no hay arquetipos. Y si no existen los arquetipos, ¿cuál es el arquetipo de Keter? Entonces, es en nuestro Keter psicológico donde tenemos que construir nuestro propio arquetipo, a partir de un equilibrio de todos los arquetipos, de todas las dimensiones, debemos construir el que nos pertenece. Solamente podemos decir que a pesar de que en Keter no existen arquetipos debido a nuestra propia construcción autónoma, sin unificar los elementos masculinos con los femeninos, no podremos acceder a construir un arquetipo en Keter. Ok, buenísimo. No fue tan largo, pero después viene el tema de los palacios, que algo ya se había comentado antes en las reuniones previas, Pero no pero hagas spoiler. Los Palacios es largo, ¿eh? Es chiquito así, pero tiene un contenido inmenso sí, sí, en todos los vi, textos cabalistas. pero No, no, no no, hagas, no no, spoilees. no spoileé y se veía ya directamente cuando estábamos leyendo, se notaba, se veía el próximo título. Pero bueno, acá hay un montón de información en el punto 16 súper interesante para hablar bastante, ¿eh? Así que vamos a tratar de trabajarlo lo más que podamos hoy. No sé si terminaremos, porque no es tan extenso el texto, pero sí eh, pueden surgir muchas reflexiones. Bueno, ¿algún comentario? Sí, pero Antes si quieres empezá vos. arrancamos. Entonces dice el punto 16 la Sefirot como los 10 arquetipos objetivos de toda la realidad. Recordemos que el árbol de la vida es una estructura que tiene 10 dimensiones. Cada dimensión es una sefirá. De manera plural se lo llama sefirot. Y esas dimensiones, lo que está planteando acá, en el nivel del universo de la formación, de Chesira, se lo puede vincular a cada una de las dimensiones con un patriarca y este sería como el arquetipo. En general, yo en las charlas que escuché de Saban, que acá no están así, pero en general, el arquetipo muestra algún desequilibrio de esa dimensión. ¿No? Nosotros ya sabíamos que cada dimensión puede estar desequilibrada en exceso o en defecto. Nuestro desafío es encontrar el punto medio de cada dimensión, integrarlas con las demás dimensiones y caminar por el sendero medio del árbol, ¿no? Desde Malhut hasta Keter y así subir de universo en universo. Pero este proceso implica mucha labor interna y un despliegue evolutivo, posiblemente de muchas vidas. Y en ese contexto suele haber desequilibrios. Y reitero, en general, estos arquetipos, estos patriarcas, muestran el desequilibrio de la dimensión a la que refiere para que lo veamos y eh, podamos entonces identificarlo con mayor claridad y ahí trabajar en nosotros. Teniendo esto como base, vamos entonces a encarar la primera frase. ¿Querés leerla, Chami? Sí, dice, el árbol de la vida es un organigrama que armoniza nuestras tendencias y que busca equilibrar nuestras pulsiones y energías. Bueno, un poco lo que habíamos hablado, ¿no? El árbol de la vida es un organismo vivo en donde fluyen energías y que lo que intentamos hacer en el estudio del árbol de la vida, que es en realidad un modo de estudiarnos a nosotros mismos y al universo, es equilibrar esos posibles desajustes, esas polarizaciones, esos excesos o defectos para encontrar el camino medio de la trascendencia, ¿no? Que nos va a ayudar a elevarnos en los distintos niveles del árbol de la vida y eventualmente trascender el universo, en este caso estamos trabajando, que es el universo de la formación.
Entonces hay que buscar el equilibrio de las pulsiones, la parte más animal, con las energías emocionales, las energías mentales y conectar con lo más alto en todo, en nosotros para desde ahí, alineándonos con el alma, poder elevarnos. Y además de elevarnos, ser un buen canal para que lo superior descienda a la tierra. No solo tiene que ver con la elevación, que es un proceso místico, sino también con descender esas energías cuando nos reposicionamos en un nivel más alto de la conciencia al mundo y colaborar con el Tikkun Olam, es decir, con el plan divino o la rectificación del mundo. Dicho esto, arrancamos entonces con el texto. Dale. Salvo que quieras agregar algo más, ¿no? No, no, está bien, porque después quería comentar sobre cada sefirá. Sí, dale. Porque Saban se basa en Gerona y Castilla y hay todavía más profundidad en otros autores medievales también. Pero bueno, después cuando vamos tocando los sefirá, Sí, lo la voy diciendo. profundidad es insondable, así que bueno, por eso vemos algo y seguimos, porque si no, no avanzamos más. Dale. Dice, las fuerzas dimensionales arquetípicas de la Jojma son las sefirot. En realidad, las sefirot, dimensiones, son las raíces energéticas de todos los arquetipos. La Jojma es la matriz arquetipal de todos los arquetipos del inconsciente colectivo. Por ese motivo, los cabalistas han establecido diversas figuras arquetípicas en cada una de las dimensiones, sefirot, por ejemplo, en Malhut, la materialidad del reino. Establecieron como arquetipo al rey David por su permanente vinculación con la guerra material y los instintos naturales. Ahí está, vamos a trabajar la primer arquetipo. Entonces, bueno, nos cuenta un poco, de manera breve, lo que ya veníamos diciendo y trabajando, que cada dimensión o sefirá del árbol de la vida implica una dimensión, un aspecto, una cualidad, un nivel energético, una escala dentro del el entramado del árbol, ¿no? Y tiene vínculos con otras dimensiones, en donde la información fluye de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Eso más o menos lo teníamos visto y que de la misma manera que encontramos el árbol de la vida en este universo y tiene su correspondencia en el ser humano, también en los otros niveles cosmogónicos, incluso en el más material de todos, hacia la estructura del árbol de la vida encuentra ahí también, también representación. Incluso en todos los universos juntos hay un árbol de la vida que se despliega según lo que corresponda a cada nivel, ¿no? Entonces, porque era fractal. Entonces nos recuerda un poco cómo es esto y cada dimensión en el universo de la formación tiene una figura arquetípica, que es lo que vamos a investigar ahora. ¿Está bien? Y en el primer, y arrancando de abajo hacia arriba, es decir, del mundo material hacia los planos cada vez más sutiles, como sería el sendero de vuelta a la fuente, tenemos el despliegue de la fuente hacia el mundo objetivo con todos los universos intermedios, ¿no? Y la vuelta sería del mundo material a la esencia invisible. Entonces, en este camino de ascenso, se inicia en el mundo material, en Malhut. Y el arquetipo, Que hay un solo sendero aparte, vale aclarar ahí. Hay un solo sendero de manifestación, por eso se la llama la hija, la única hija adherida a Gesed, Geburah y Tiferet. Ahí hay un bueno, en solo el árbol de sendero la para vida la que toma, manifestación. en la estructura del árbol de la vida que toma Saban, ¿no? Que desciende de Yesod a Malhut directamente. Y hay otros árboles de la vida relacionados con otras líneas, No hay otro, no con hay la otro. mística, no con la Son mística dos nada judía más. más pura, que tiene también llegada desde Hod y Nesaj, si no recuerdo mal, a Malhut. Sí, Pero en sí. este caso, la que toma Saban, que es según lo que dice él, y también creo que compartís vos, es la más pura del esoterismo judío, es el de Malhut ascendiendo a Yesod. ¿Está bien? Pero ahora, en Malhut, que es el mundo material, o desde la psicología, ¿no? De nuestra impresión psicológica, en asociación con el mundo objetivo. No es el mundo objetivo en sí, eso sería Sia. Acá es la relación psicológica
porque estamos en el universo de la formación, con el mundo físico, ¿no? Nosotros nos vinculamos con el mundo desde nuestra mente. Entonces el hombre es man y su interpretación y acción en el mundo es a partir de su nivel psicológico, de su aspecto psicológico psíquico. Desde ahí interactuamos Claro, con la materia física. Asia, recordá que Asia es el universo y tiene que ver con la parte más densa, con la materialidad y la acción. Es la materialidad en sí misma. El de la formación es la psicología, en el mundo de en la dimensión Manjud, es el mundo psicológico asociándose con la materia. ¿Está bien? Bueno, entonces, el arquetipo en el mundo en la dimensión de Malhud, la materialidad del reino, dice Saban que es el rey David. ¿Por qué el rey David? Porque estaba siempre guerreando, queriendo conquistar más tierras, más palacios, tenía más mujeres, o sea, es el desequilibrio en el mundo material. Uno de los desequilibrios de esa dimensión es el apego a la materia, el querer acopiar más y más y más y que mi vida vaya en función de hacerme de más materia y por lo tanto, más que yo poseer a esa materia me posee a mí. Entonces ese es un poco lo que pasó con el rey David. En su afán de más conquista, más materia, más mujeres, más riqueza, es una de las polarizaciones de Malhut. La otra polarización es rechazar la materia. Es el arquetipo de la Z malentendido que renuncia al mundo porque lo cree como pecaminoso. Entonces, el mundo material no es pecaminoso, también es parte de la vida una, obviamente, y ya sea una polarización, rechazar al mundo, o la otra, querer acopiar y poseer cada vez más, son desequilibrios en esta dimensión. Y desde ahí el rey David muestra un aspecto del desequilibrio de esta dimensión. No sé si ustedes, fíjense que encima supuestamente era un elegido de Dios y tenía el desequilibrio Malhud. Así que si nosotros tenemos un poquito menos de desequilibrio que él en este nivel, y bueno, tal vez no andamos tan mal. Y si lo tenemos, bueno, hay que reconocerlo y trabajar sobre eso para tratar de volver al camino del medio, en donde no es ni rechazando, ni apegándose, ni acopiando, ni no dándole valor, sino encontrando el sendero del justo medio, cómo se puede conquistar de manera efectiva esta dimensión y emprender el sendero de ascenso en conciencia, ¿no? Bueno, ¿algún comentario en función de esta primera Sefirá, Malhut, la materialidad del reino? ¿Alguna duda? Sí, esta dimensión me parece que se relaciona mucho con las características del arcano mayor, el diablo, porque el diablo era lo que más le interesaba, lo material, era materialista, es decir, lo que le Sí, interesaba, estoy de acuerdo. dinero, dinero, poder y sexo. Bueno, sí, el sexo, el dinero y el poder tenía que ver con esos desequilibrios del rey David. Recordemos que incluso mandó a matar a uno de sus sirvientes, lo mandó al frente de la guerra para quedarse con la mujer. O sea, Pero está, barbaridades así llegó a ser supuestamente rey David. fíjense que está parado igual sobre un cubo, ¿no? También. O sea, ¿Qué cosa? hay toda una energía ahí latente para trabajar y purificar, muy fuerte. Sí, podría tener que ver con el chakra base desde otra mirada, ¿no? Los instintos más básicos de supervivencia y demás. Pero en general, corregime ya si me equivoco, a los arcanos mayores se los relaciona con los caminos, con los 22 letras y los 22 caminos que unen las distintas sefirot del árbol. No, no, también se los relaciona con la Sefirá. ¿Con la sefirá también? Hay Ok. algunos arcanos, sí, hay algunos arcanos que tienen doble correspondencia también. Igual el camino que va de Malhud a Yesod, ¿tenés presente con qué arcano del tarot se lo vincula? Porque tal vez sí sea también el diablo y ahí entonces esa doble significación que decís, ¿no? Bueno, gracias por el comentario, Sí. le decimos al compañero. ¿Algún otro comentario antes de pasar a la próxima Sefirá?
¿Alguna duda? Bueno, fíjense que dijimos guerra material, instintos naturales, esas pulsiones más básicas, la supervivencia y lo sexual, lo que bien comentó acá el amigo, que están representados en el arquetipo del diablo, entre las 22 arcanos mayores. El segundo dice en la Yesod, ¿querés leer vos? Sí, dice, a ver, para que me perdí. Acá Mm, en la Yesod, la pulsión sexual y la relación con el entorno social establecieron como arquetipo a Yosef, José, debido a que fue sexualmente tentado por una mujer egipcia porque desarrolló su identidad dentro de la cultura egipcia y se mostraba exteriormente a los demás en su nexo social como un súbdito egipcio, siendo en su en su interioridad interioridad de origen de israelí. origen israelita. Bueno, lo que hemos dicho, los instintos naturales y después separa. La pulsión sexual la pone y eso. Tal vez los instintos naturales también involucran algo de la pulsión sexual, pero acá, digamos, sin quedarse condicionado por ninguna ¿Cómo está la calificación, atención allá en La lleva a Guaira? esos instintos naturales desde la mirada sexual, que de esos instintos naturales a la pulsión sexual y eso, ¿no? Que es la dimensión que le sigue con la que está conectada Malhud, ¿no? Que es el fundamento, el funcionamiento del ego, el yo social y el vínculo sexual desde ahí. Y José, si no recuerdo mal, es uno de los 12 hijos de, el patriarca Israel, por eso las 12 tribus de Israel, ¿no? Uno de los 12 era José. José fue vendido, se dice que era el preferido del padre, porque era el hijo de su mujer más preferida, que más quería, ¿no? Los otros hijos eran de otras mujeres, algunos compartían madre. José y Benjamín creo que compartían la madre y supuestamente era la mujer más querida por el patriarca y José entonces era el preferido entre los 12. Eso generó cierta vanidad en él y también esa vanidad y tal vez preferencia del padre ocasionó algún tipo de envidia o resentimiento de sus hermanos. Él había soñado incluso que las estrellas se postraban ante él y se lo había dicho al padre, a los hermanos, o sea, tenía bastante orgullo, soberbia. No, no, Eh, pero igual se va a ver, ahí también recordemos que Yosef era casi un niño, era un adolescente. Entonces Está también bien, pero un poco marca representa que a otro partir de esa plano soberbia, sí, la equivocación de donde un se niño, construye el ¿no? yo. Por eso está muy bien. O sea, un yo endeble, un yo que se estaba construyendo y que tal vez necesitaba pasar por esa etapa y después sufrir las consecuencias de esa etapa para madurar y relacionarse con el mundo desde una mirada mucho más adulta. Sí, eso seguro. Pero bueno, relatando un poco lo que pasaba. Creo que incluso el padre le había regalado un manto de todos los colores, o no, algo Un así, manto de 7 colores, y claro. él se sentía como muy Y vanidoso de eso se paseaba con su manto. Sí. y se lo mostraba a sus Mientras los otros hermanos. laburaban, los otros tenían que ir a laburar desde la madrugada. Él se levantaba tarde y encima se paseaba con... Por eso, cosa que no le gustó mucho a sus hermanos, ese resentimiento creció, armaron una trampa, cayó en la trampa José y lo vendieron como esclavo a unos mercaderes que iban para Egipto, fue para allá. Él tenía cierto contacto interno, eso es verdad. O sea, había una relación hay una relación entre el ego, que está en Yesod, y Tiferet, hay una relación, hay un nexo. Él tenía cierta posibilidad de abstracción, y entonces encarcelado como esclavo y sirviendo y demás a distintos señores allá en Egipto, tuvo la posibilidad de interpretar sueños a distintas personas hasta que llegó a interpretar el famoso sueño del faraón, que ningún mago de la corte lo había podido hacer. Se enteraron que él Él, lo hacía. perdón, él estaba muy vinculado con la parte onírica. Recordemos que era el Sadik, fundamento del mundo, se lo llama en el Zohar, Sadik Yesod Olam.
O sea, estaba muy, y fíjense que esa sefirá está conectada. Sí, está conectada con la parte de la comunicación simbólica también. Ujú. Está con la parte que ahí podría ser toda la expresión onírica, da cuenta de símbolos y de contactos internos, ¿no? Porque no solo lo onírico es una forma de manifestar los deseos inconscientes, sino también de conectar con la supraconciencia y ver información de los planos superiores y eventualmente del futuro, de lo que puede precipitarse. Y en este contexto, entonces le lee o le interpreta el sueño al faraón. ¿Se acuerdan? Yo estoy contando un poco la historia para que entendamos por qué José está en esta sefirá como distorsión. Y para eso entender, recordar la vida nos puede ayudar. Entonces, el No se lo faraón ve solo había... como distorsión, se va. Saban sí marca los aspectos negativos, pero también hay midot, hay midot en español sería cualidades, y por ejemplo en esta literatura zoárica lo vincula con la pureza sexual y su rol en el canal de Yesod como Zadik, como justo. Justo significa que es una persona que cumple con la palabra Está bien, pero eso, moralmente. eso es a la parte final, más madura de él. Por eso se va madurando el ego. Va madurando, claro. Eso pero en el contexto que lo está planteando en un principio es el desequilibrio que lo lleva a caer, entonces todo el proceso de aprendizaje en donde él contacta con el faraón, lo pone en una situación de favor, ¿no? Fíjense que hay una purificación y una posibilidad de ascenso del lugar de esclavo en que estaba, y esa nueva posibilidad la aprovecha, y ahí todo un aprendizaje en José. Entonces recordemos la interpretación del sueño. El faraón había soñado que 7 vacas gordas salían a pastar y que después, yo lo resumo porque no tengo, digamos, el texto a mano, pero por lo que tengo presente, ¿no? 7 vacas flacas salían, aparecían y devoraban esas gordas. Y lo mismo con 7 espigas de trigo, digamos, esplendorosas, y otras 7 ya venidas a menos. Y entonces lo que interpreta José de eso es que iba a haber 7 años de bonanza, seguido por 7 años de falta, de hambre en el reino. Y el reino era Egipto y los alrededores, ¿no? Todo, porque Egipto era el imperio en aquella época. Y le aconseja que en la etapa de bonanza una parte sea guardada para la etapa, como todo es cíclico, para la etapa de carencia. Y entonces el faraón hace esto y le da a él un gran cargo, que es el segundo más importante, después del faraón venía él como regente de Egipto. Le salva el reino, eso está en Proverbios 5, si lo quieren buscar después. ¿Cómo? Que le salva el reino. Eso está en Le Proverbios salva el reino y le 10:25. salva la vida a todos los del reino. Entonces, por eso es que es favorecido y queda como consejero principal, segundo del imperio, detrás del faraón. Y en este contexto, sus hermanos pasan hambre y tienen que ir a Egipto a pedir ayuda. Y cuando los hermanos llegan a pedir ayuda, el que los atiende, bueno, José los reconoce y el que los atiende es él. Y finalmente, lejos de vengarse porque lo habían vendido bueno, ahí ese ego madura y en conexión con Tiferet, o sea, con el aspecto más profundo en él, los perdona y los ayuda, y ahí entonces el pueblo de Israel va a Egipto y prolifera, y bueno, después viene otra historia con Moisés y demás. Pero volviendo a José, entonces, el desequilibrio es del ego joven, el ego inmaduro, el ego que se pierde en la tentación sexual. Recordemos que Egipto o la mujer egipcia marca la tentación, marca el desequilibrio de la sexualidad. Egipto es entendido como la materialidad, ¿no? Entonces uno cae en distintos aspectos de la materialidad, entre ellos, por ejemplo, la sexualidad. Eh, Dice que porque desarrolló su identidad dentro de la cultura egipcia, es decir, se identificó con la materia, quedó tomado por la materia, el orgullo, el apego, la soberbia, parte de algunas características que, que, que cuando quedamos apegados al mundo material
florecen en nosotros y se mostraba exteriormente a los demás en su nexo social. Recordemos que este es el yo social, Yosef, como súbdito egipcio, o sea, como esclavo de la materialidad, del mundo objetivo, de los objetos, de sus deseos, siendo en su interioridad de origen israelí. O sea, como que no tenía contacto por la identificación con el yo personal y el mundo, y todo lo que se involucra, no tenía contacto con el Dios interno, es decir, con Israel. Israel, entre otras cosas, simboliza la conciencia divina, el aspecto masculino y femenino de la deidad en uno y en todo. O sea, Isis, el aspecto femenino, Ra, el aspecto masculino, el Dios. Dios masculino, femenino en uno, el divino andrógeno, el Cristo, es la interioridad de Israel en cada uno de nosotros. Y el identificarse con Egipto es caer a creernos que somos el cuerpo, las emociones y los pensamientos y vincularnos desde ahí con el mundo. Entonces, dependemos de nuestros sentidos, de los apegos a las sensaciones y que nos llevan a confundirnos, es decir, quedar tomados por soberbias, orgullos, materialidad, búsqueda de sensaciones, desde ahí la sexualidad y distintos desequilibrios. Entonces, muestra un poco eso y en su aspecto maduro, como atravesando la purga, ¿no? El sufrimiento, la esclavitud, el aprovechar la oportunidad que después vino, puede madurar, perdonar ese pasado, perdonar a quienes le trajeron el aprendizaje porque lo ayudaron a crecer y colaborar con el reino, es decir, con Israel, y sus hijos, sus hermanos, con Egipto y conectar la materialidad con, o el mundo material o el mundo espiritual en equilibrio. O sea, externamente era un egipcio, manejaba la materia con maestría, pero internamente reconoció su origen Israel, o sea, israelí, su origen espiritual y divino. Y ese es el equilibrio de la Sefirá, ¿no? Que el yo social, el ego, esté al servicio de Israel, del alma, ¿no? Que sería el alma. Y ser operativo en Malhut, o sea, manejar de manera eficiente y operativa, según corresponda, la materia y el mundo de las relaciones, porque el contacto interno se recupera y no quedó tomado solamente por la fragmentación del yo inferior que representa el mundo material. Bueno, creo que hasta acá hoy podemos trabajar. No sé si tienen alguna duda, alguna cuestión más para agregar en función de estas dos sefirot, porque estamos en horario. Yami, ¿vos querés decir algo más? No, compartí ahí algunos ejercicios que hacían los cabalistas para trabajar con estas dimensiones. Son partes prácticas de contemplación, meditación y de trabajar también a nivel corporal y llevando la concentración, ¿sí? De la mente. Por ejemplo, a los palacios o las puertas. Hay una a la que Moshe no pudo entrar, por eso dicen 49 y una. Bueno, también se trabajan en meditación. Lo dejé ahí en el chat. Ok. La de los palacios igual viene después en el número 17, ¿no? Hay un montón, sí, no sé, es tanto y tan lindo. Bueno, la verdad que no es tan extenso este texto, el número 16 de los arquetipos, pero hay mucho para comentar y recordar y leer sobre la vida de estos patriarcas, porque nos muestra todo un proceso de evolución de la conciencia, ¿no? Cada uno o de distintos aspectos de la conciencia, ya sea el desequilibrio y en algunos casos la superación de ese desequilibrio también. Así que bueno, interesante, que la próxima seguimos, porque me parece que hay bastante material para seguir reflexionando, más allá de la lectura que se hizo de todo el punto. ¿Les parece que vamos al cierre o quieren hacer algún último comentario o consulta? Están bastante callados. Solamente un compañero hizo un comentario y nada más. Me gusta más cuando hay intercambio. Salvo Yami, y que habla, digamos, como coordinadora del trabajo, pero los demás no, no los escucho. Así que estaría bueno también esa parte del intercambio, las dudas o lo que surja. Si no parece que uno habla solo. Bueno, ahí en pantalla está la meditación de ser.
Nos sentamos cómodos, con la espalda recta, aflojamos las tensiones del cuerpo, cerramos los ojos. Enfocamos la atención en el entrecejo y entonamos 3 veces la palabra sagrada Om. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Shanti, Shanti, Shanti. Lentamente y luego una respiración suave y profunda, inspirando y exhalando por nariz, retomamos la percepción habitual. Muy bien, gracias por participar. Acá cuenta Lilian que subió al WhatsApp todo lo que Yami compartió en el chat, así que hay información para leer. Y si hay dudas también se pueden consultar ahí vía WhatsApp. Tenemos toda una semana por delante de intercambio. Mañana tenemos una actividad nueva que se incorpora ahora, no se sabe por cuánto tiempo, pero al menos eh, arranca y es sobre alquimia. La va a coordinar Yami, 6:30 p.m. de Argentina. Va a durar más o menos 1 hora, máximo 1 hora y 20, porque después a las 8 de la noche de Argentina continuamos con la actividad que ya veníamos haciendo desde el año pasado, ¿no? La lectura de la clave de la teosofía. O sea, no reemplazamos la actividad, sino que sumamos un nuevo espacio. Un espacio de alquimia que hacía bastante que no teníamos, que Yami tuvo el año pasado. Los sábados leímos un libro, pero después quedó en descanso, en Pralaya, y ahora se activó de vuelta y por un tiempito al menos vamos a tener la posibilidad de profundizar en la alquimia. Creo que va a ser de una mirada más, no solo teórica, sino también práctica, operativa.
Así que veremos qué nos tiene Yami, que ella es la que va a coordinar el trabajo mañana, 6:30 p.m. de Argentina. Así que pueden invitar a todos los que quieran, es una actividad libre y gratuita, igual que todas las demás que hacemos. El miércoles, 8 de la noche, tenemos Doctrina Secreta, Cosmogénesis, súper interesante está. El jueves, curación esotérica, 4 de la tarde. Siempre lo que digo son horarios de Argentina. 8 de la noche estamos con astrología esotérica y 10 de la noche reglas de oro para la vida cotidiana del maestro Ram. Y el viernes cerramos la semana 7:30 p.m. con una actividad mixta, presencial y por Zoom, en donde se estudia tratados del fuego cósmico. Así que, como verán, tenemos un montón de actividades, un montón de estudios y distintos trabajos de servicio. Cualquiera que quiera sumarse y colaborar con nosotros, ya sea con la comunicación o con lo que piense que puede servir, siempre es bienvenido, ¿no? Cuantos más seamos, mejor, porque se distribuye el trabajo y es menos pesado para cada uno y se puede sostener y hacer crecer lo que hacemos. Así que bueno, gente, muchas gracias por participar. Nos vemos mañana. Bendiciones, 6:30 p.m. No se olviden. Que estén muy bien. Gracias. Chau, chau. Bye, bye. Vamos a cerrar la grabación, a detener la grabación.